¿Alguna vez te has preguntado cómo sería recorrer las carreteras de los años 60 al volante de los coches más hermosos que Europa jamás creó? Hoy te invito a un viaje único, lleno de elegancia, velocidad y diseño atemporal. Hablamos de una década dorada donde marcas como Ferrari, Jaguar, Aston Martin o Lamborghini no solo fabricaban autos, creaban leyendas. Cada uno de estos coches es una obra de arte que respira historia, pasión y poder. Prepárate para descubrir máquinas que marcaron una era, joyas que mezclan ingeniería y emoción en partes iguales. Porque los años 60 no fueron solo una época, fueron un estilo de vida sobre ruedas. 1961. Jaguar E-Type. Dicen que hay automóviles que no solo se conducen, sino que se contemplan, se sienten, se recuerdan, y el E-Type pertenece a esa categoría sagrada. Era 1961 y el mundo estaba cambiando. Los Beatles aún no dominaban las radios, pero Inglaterra ya tenía otro símbolo que hacía girar cabezas por las calles. Una obra de arte sobre ruedas. Cuando Enzo Ferrari vio por primera vez el E-Type, pronunció una frase que quedó para la historia. El coche más bello jamás construido. Y viniendo del hombre que creó las Ferrari más elegantes del planeta, aquello no era un cumplido cualquiera. Era una coronación. Su silueta parecía dibujada por el viento mismo. El capó infinito, las curvas sensuales que se estiraban hacia una trasera perfectamente proporcionada, cada línea parecía diseñada para enamorar a la vista, antes que al asfalto. Bajo esa piel de acero, latía un motor de 6 cilindros en línea, 3.8 litros y más de 260 caballos. El E-Type no fue solo un éxito entre los entusiastas. Cambió la historia del diseño automotriz. Por primera vez, la belleza y la ingeniería se fusionaban en perfecta armonía. Era elegante sin esfuerzo, deportivo sin exagerar, sofisticado sin pedir permiso. Lo que hacía especial al Jaguar era que no necesitabas ser millonario para sentirte parte de algo grande. Era el sueño de la aristocracia hecho accesible, un pedazo del futuro con alma de leyenda. Un dato fascinante. Cuando fue presentado en el Salón de Ginebra, el interés fue tan abrumador que Jaguar tuvo que conducir otro E-Type de Inglaterra a Suiza durante la noche, solo para mostrarlo. En el mercado actual, un ejemplar bien conservado puede alcanzar precios entre $250,000 y $350,000. Y las versiones más raras, como el E-Type Lightweight, han llegado a superar los 6 millones en subastas. Un precio que no se paga solo por un coche, sino por una emoción. La de poseer la definición misma de la elegancia automotriz. 1963. Aston Martin DB5. Este no solo fue el coche de James Bond, fue el coche que convirtió el lujo británico en leyenda. Cuando apareció por primera vez en 1963, el mundo estaba maravillado por la sofisticación del espionaje cinematográfico, y este automóvil se convirtió en su emblema. Pero el DB5 no necesitaba misiles ocultos, ni asientos eyectables para ser fascinante. Su sola presencia bastaba para detener el tiempo. Diseñado por Carrozzeria Touring de Milán y construido con el meticuloso refinamiento inglés de Aston Martin, el DB5 combinaba dos almas: la pasión italiana por el diseño y la precisión británica por la ingeniería. Bajo su capó latía un motor de 6 cilindros en línea y 4.0 litros, capaz de generar 282 caballos de potencia, llevándolo a más de 230 kilómetros por hora. Una cifra que en los años 60 sonaba a pura ciencia ficción. Cada aceleración era una sinfonía mecánica que susurraba poder sin perder jamás la compostura. Su interior era otro mundo. Cuero cocido a mano, maderas nobles y un aroma que mezclaba gasolina con distinción. Todo estaba pensado para envolver al conductor en una experiencia sensorial de lujo y control. Un hecho curioso es que, tras el éxito de Goldfinger en 1964, la demanda del DB5 se disparó tanto que Aston Martin no podía fabricar los autos con la rapidez necesaria. Incluso llegaron pedidos de celebridades, aristócratas y políticos que querían el coche de 007, sin importar el precio. De hecho, la conexión con James Bond convirtió al DB5 en uno de los automóviles más reconocibles del planeta. Un verdadero ícono cultural que trascendió el cine y el automovilismo. En el mercado actual, su valor depende del estado y la procedencia, pero los ejemplares más cuidados rondan los $700,000 a $1,000,000, mientras que las versiones originales utilizadas en las películas han alcanzado cifras superiores a los 4 millones en subastas. 1962.
Ferrari 250 GTO. Nacido en 1962, en una Italia que respiraba velocidad y arte, el GTO no fue simplemente un vehículo. Fue una declaración divina de lo que la ingeniería y la pasión humana podían lograr cuando trabajaban al unísono. Solo se construyeron 36 unidades, y cada una parecía tener alma propia, una personalidad forjada entre rugidos de motor y curvas de acero rojo sangre. Su creador, Giotto Bizzarrini, diseñó el chasis con precisión quirúrgica, mientras Scaglietti dio forma a su cuerpo como si esculpiera mármol. El resultado fue un equilibrio imposible entre potencia y belleza. Bajo el capó rugía un V12 de 3 litros, capaz de llevarlo a 280 km por hora, un número impensable para su tiempo. Pero lo más impresionante del GTO no eran sus cifras, sino su carácter. Era un coche que no perdonaba errores. Domarlo exigía respeto, destreza y sobre todo corazón. El 250 GTO fue creado para homologar a Ferrari en las competiciones de Gran Turismo, pero lo que consiguió fue mucho más que victorias. Ganó en Le Mans, en Sebring, en Nürburgring, pero también ganó un lugar eterno en la historia del diseño automotriz. Su forma era tan perfecta que parecía moverse incluso estando detenido. En una época sin túneles de viento ni simulaciones digitales, Ferrari y su equipo confiaron en el instinto, en el ojo artístico, en la intuición pura. Y el resultado fue una obra maestra viviente. Un dato curioso: en 2018, un Ferrari 250 GTO de 1962 se vendió por $48,4 millones en una subasta de Sotheby's, convirtiéndose en el coche más caro jamás vendido. Hoy, algunos ejemplares privados superan los $70 millones. No existe inversión más sólida ni emoción más cara que escuchar ese motor arrancar. Y ahora quiero hablarte directamente. Si pudieras sentarte al volante de este Ferrari, sentir ese rugido y esa vibración en el pecho, ¿qué harías primero? Cuéntanos en los comentarios. ¿Te atreverías a conducirlo o preferirías conservarlo como una joya intocable? Queremos leerte. 1966, Lamborghini Miura. Este no fue simplemente un coche. Fue una revolución con forma de deseo. En 1966, mientras el mundo bailaba al ritmo del rock y la juventud soñaba con libertad, Lamborghini decidió romper todas las reglas del automovilismo. Nació así el Miura, un vehículo que no parecía construido, sino esculpido para acelerar los latidos del corazón. Diseñado por el joven Marcello Gandini, apenas con 27 años, su silueta era una mezcla de elegancia y provocación. Nadie había visto algo igual. Era bajo, curvado, sensual, como si el viento hubiera decidido dibujar un cuerpo humano sobre ruedas. Bajo ese diseño hipnótico, escondía una sorpresa que cambiaría el rumbo de todos los superdeportivos que vinieron después. Un motor V12 de 3.9 litros montado en posición central trasera. Hasta ese momento, esa arquitectura era casi exclusiva de los autos de carreras. Pero Lamborghini se atrevió a llevarla a las calles. El resultado fue una máquina que ofrecía 350 caballos y alcanzaba los 280 km por hora. Cifras que parecían imposibles para un coche civil. De repente, el Miura no solo era hermoso, era peligroso, excitante, salvaje. Conducirlo era una experiencia casi espiritual, una danza entre precisión y locura. El Miura cambió la percepción de lo que un automóvil podía ser. No era una herramienta, era una fantasía. Fue el primer coche en el que la gente giraba la cabeza no por curiosidad, sino por deseo. Sus faros pestañeantes, su perfil en forma de gota y su sonido metálico crearon un nuevo lenguaje estético. Si Ferrari representaba la elegancia, Lamborghini trajo la provocación. Era el coche de los que no querían pasar desapercibidos. Un dato fascinante: Ferruccio Lamborghini, conocido por su carácter firme, no estaba convencido al principio del proyecto. Sus ingenieros lo desarrollaron casi en secreto, como una travesura interna. Pero cuando Ferruccio vio el prototipo terminado, quedó en silencio por un instante y luego murmuró: Esto es otra cosa. Y lo era. Era el nacimiento del concepto supercar, el coche que todos los demás intentarían imitar. Hoy, el Lamborghini Miura es una joya codiciada. Su precio en el mercado actual oscila entre 2 y 3 millones de dólares. Y las versiones especiales como el Miura SUV han superado los 4 millones en subastas. 1961. Mercedes-Benz 300 SL Roadster.
La evolución natural del legendario alas de gaviota, este modelo representó el momento en que la ingeniería alemana decidió abrazar el placer, sin renunciar a la precisión. Si el coupé de 1954 había asombrado al mundo con sus puertas icónicas y su diseño futurista, el Roadster llegó para añadir algo que hasta entonces parecía imposible: sensualidad. Su aspecto era una carta de amor a la libertad. Capota descendida, líneas más suaves, proporciones perfectas y una presencia que parecía hecha para los bulevares de la Riviera Francesa. Debajo de su largo capó dormía un motor de 6 cilindros en línea de 3 litros que entregaba 240 caballos y un sonido metálico y refinado, como un reloj suizo rugiendo con orgullo alemán. Su velocidad máxima superaba los 250 kilómetros por hora, una proeza absoluta para principios de los años 60. Pero el 300 SL Roadster no necesitaba correr para impresionar. Bastaba verlo, oírlo, sentir cómo la luz se reflejaba en su carrocería plateada. Era elegancia que respiraba. Cada pieza del coche era una obra de artesanía. El interior, cubierto de cuero fino y cromados impecables, ofrecía una experiencia que rozaba lo espiritual. No era solo un coche para llegar a destino. Era un coche para ser visto, para disfrutar del trayecto, para recordar lo que significaba la palabra sofisticación. Un dato interesante: cuando Mercedes presentó el Roadster en el Salón de Ginebra, muchos pensaron que perdería el aura mítica del alas de gaviota. Sin embargo, el público quedó fascinado. Los primeros pedidos llegaron de celebridades, aristócratas y coleccionistas. Sophia Loren, Clark Gable y el mismísimo Juan Manuel Fangio tuvieron uno. Era el coche de los que no solo querían lujo, sino historia. Hoy, el 300 SL Roadster es uno de los Mercedes más deseados del planeta. Su valor actual oscila entre 1,2 y 2 millones de dólares, y algunos ejemplares en estado original han alcanzado más de 3 millones en subastas internacionales. 1967. Alfa Romeo 33 Stradale. En una década llena de audacia, este Alfa nació como una obra de arte con ruedas. Una escultura viva tallada por el genio de Franco Scaglione. Solo se fabricaron 18 unidades, y cada una parece salida de un sueño que la realidad apenas logró atrapar. Su diseño es tan perfecto que parece imposible distinguir dónde termina la máquina y comienza la emoción. No hay un solo ángulo en el 33 Stradale que no hipnotice. Es como si cada curva respirara el alma de Italia, esa mezcla inconfundible de pasión, precisión y belleza que ningún otro país ha sabido replicar. Bajo esa carrocería diminuta y sensual, hecha en aluminio, latía un motor V8 de 2 litros que alcanzaba las 10.000 revoluciones por minuto. Imagina eso: un corazón pequeño, ligero y furioso, que producía 230 caballos y lanzaba el coche a más de 260 kilómetros por hora. Pero lo sorprendente no era su velocidad, sino la forma en que lo hacía. El 33 Stradale no se movía, danzaba. Su ligereza de apenas 700 kilos lo hacía sentir como una extensión del cuerpo, como si obedeciera al pensamiento antes que al movimiento. Era tan avanzado que, medio siglo después, sigue siendo referencia estética y técnica en el mundo del diseño automotriz. Un hecho fascinante: fue el primer coche de calle con puertas de apertura tipo mariposa, un detalle que hoy vemos en superdeportivos modernos y que, en 1967, parecía llegado del futuro. Hoy, el Alfa Romeo 33 Stradale es prácticamente inalcanzable. Su valor actual supera los 12 millones de dólares, y algunos ejemplares han alcanzado más de 15 millones cuando aparecen en subastas privadas. Y ahora quiero hacerte una pregunta que solo un verdadero amante de los clásicos puede responder. Si tuvieras frente a ti este Alfa Romeo, sabiendo que es uno de los coches más hermosos y raros jamás creados, ¿te atreverías a conducirlo sabiendo que cada kilómetro podría valer millones? ¿O lo guardarías como un tesoro intocable? Déjame tu respuesta en los comentarios. 1964, Porsche 911. Este no es solo un coche, es un linaje, una promesa que ha sobrevivido intacta durante más de medio siglo. Nació en una Alemania que resurgía con orgullo y precisión, y su llegada marcó el inicio de una historia que aún se escribe cada vez que un 911 arranca. Lo fascinante del 911 es que, a pesar de su evolución, su esencia nunca cambió. El diseño fue obra de Ferdinand Alexander Porsche, nieto del fundador, quien entendió que la belleza del 911 debía estar en su simplicidad. Su silueta inconfundible,
con los faros redondos y la trasera descendente, parecía una mezcla entre elegancia y determinación. No era agresivo como otros deportivos de su época. Era puro equilibrio, una escultura funcional que se movía con la precisión de un reloj suizo. Bajo el capó, el motor boxer de 2 litros producía 130 caballos, pero lo que realmente impresionaba era la sensación de control absoluto. No necesitaba potencia excesiva para emocionar, porque el 911 convertía cada curva en una conversación íntima entre el conductor y la carretera. Con el paso de los años, Porsche perfeccionó el concepto sin traicionar sus raíces. Esa continuidad, esa fidelidad al espíritu original, es lo que convirtió al 911 en una leyenda viva. Mientras otras marcas cambiaban radicalmente, Porsche refinaba, pulía, honraba su herencia. Por eso, cuando uno observa un 911 moderno, puede reconocer en él el alma de aquel primer modelo de 1964. Es una línea directa entre generaciones, un puente entre el ayer y el hoy. Un dato curioso, el primer prototipo del 911 se iba a llamar 901, pero Peugeot ya había registrado todos los números con un 0 en medio. Porsche simplemente cambió el 0 por un 1, sin saber que estaba creando uno de los nombres más icónicos de la historia. Hoy un Porsche 911, uno clásico de los años 60, puede alcanzar valores entre $250,000 y $400,000, y las versiones más exclusivas, como el 911S o el 911T, superan fácilmente los $700,000. Pero el verdadero valor del 911 no está en su precio, sino en su permanencia. 1967. Maserati Ghibli. Este es el tipo de coche que parece haber sido diseñado no con reglas, sino con sentimientos. Cuando Giorgetto Giugiaro trazó sus líneas, tenía apenas 29 años y ya estaba redefiniendo el futuro del diseño automotriz. Su obra para Maserati fue un golpe maestro, una mezcla exacta de agresividad y elegancia, de lujo y velocidad, de calma y tormenta. El Ghibli no buscaba llamar la atención, simplemente lo hacía. Bastaba con una mirada para sentir que estaba frente a algo especial, un coche que respiraba carácter y magnetismo italiano. Bajo su largo capó, uno de los más largos jamás creados, dormía un motor V8 de 4.7 litros que despertaba con un rugido tan grave y poderoso que parecía sacado de una orquesta de truenos. Entregaba 330 caballos de pura energía mecánica, capaces de llevarlo a más de 270 kilómetros por hora. En los años 60, esa cifra colocaba al Ghibli entre los coches más rápidos del planeta, pero su verdadera fuerza no estaba solo en los números. Estaba en la forma en que combinaba la brutalidad con la belleza. Conducirlo era sentir cómo la velocidad podía ser arte. El interior era puro lujo italiano. Cuero cosido a mano, instrumentos cromados y una disposición de cabina pensada más para el placer que para la competencia. Fue el coche que llevó la marca a los garajes de artistas, empresarios y celebridades que veían en él una extensión de su personalidad. Un hecho curioso, el nombre Ghibli proviene de un viento cálido y seco del desierto del Sahara, y no podría haber sido más apropiado. Como ese viento, el Ghibli era impredecible, veloz y magnético. Cuando apareció por primera vez en el Salón de Turín, el público quedó en silencio por unos segundos. Luego, los aplausos llenaron el pabellón. Fue la confirmación de que Maserati había creado no solo un automóvil, sino una obra maestra del diseño moderno. Hoy, el Maserati Ghibli original es uno de los grandes tesoros del automovilismo italiano. Su valor actual en el mercado oscila entre $250,000 y $400,000, aunque algunos ejemplares con motor 4.9 SS pueden superar los $500,000. 1965. Lancia Fulvia Coupé. A primera vista, su diseño compacto y refinado parece casi modesto, pero basta un instante para notar que detrás de esas líneas sobrias se esconde un espíritu competitivo e irreverente. Italia, en plena efervescencia automovilística, buscaba un coche que combinara la clase de un gran turismo con el nervio de un deportivo de competición, y Lancia lo consiguió con una precisión admirable. Diseñado por Pietro Castagnero, el Fulvia Coupé destilaba equilibrio. Su carrocería ligera, con proporciones casi perfectas, era una lección de elegancia contenida. Bajo el capó se escondía un motor V4 de 1.3 litros, una rareza técnica en sí misma, que ofrecía una entrega de potencia lineal y una respuesta viva. No era el coche más potente de su tiempo, pero su agilidad lo convertía en una máquina divertida, precisa y adictiva.
Cada curva era una conversación fluida entre el conductor y la carretera. Una experiencia que se medía en sensaciones, no en segundos. El Fulvia no tardó en demostrar su verdadero propósito: conquistar los rallies. En un mundo dominado por coches más grandes y potentes, este pequeño italiano se convirtió en un gigante silencioso. Su victoria más emblemática llegó en 1972, cuando el Lancia Fulvia IA 1.6 ganó el Campeonato Internacional de Rallys, abriendo el camino para la era dorada de Lancia en las competencias. Aquel triunfo cambió la percepción de lo que un coche ligero y bien equilibrado podía lograr. No hacía falta fuerza bruta cuando la ingeniería y la pasión trabajaban al unísono. Un dato fascinante: el Fulvia fue uno de los últimos coches diseñados completamente por Lancia antes de que la marca fuera absorbida por Fiat. Es, en muchos sentidos, el último Lancia puro, una obra nacida de la obsesión por el detalle y el amor por la conducción. Hoy, el Lancia Fulvia Coupé es uno de los clásicos italianos más buscados por quienes entienden la diferencia entre potencia y alma. Su valor actual varía entre $35,000 y $70,000, dependiendo de la versión y el estado, aunque las variantes HF originales superan fácilmente los $100,000. 1962, Lotus Elan. Mientras el mundo automotriz se obsesionaba con la potencia bruta y el lujo excesivo, Colin Chapman, fundador de Lotus, seguía fiel a su filosofía: simplificar y añadir ligereza. Y con el Elan la llevó a su máxima expresión. Era un coche pequeño, apenas 680 kilos, pero en ese diminuto cuerpo de fibra de vidrio latía una de las almas más puras que ha tenido un deportivo. Desde el primer kilómetro, el Elan no solo respondía a tus órdenes, parecía anticiparlas. Su diseño, firmado por Ron Hickman, era una mezcla de elegancia británica y funcionalidad absoluta. Curvas suaves, proporciones equilibradas y una sencillez que escondía una inteligencia de ingeniería brillante. Bajo el capó, un motor de 4 cilindros y 1,6 litros entregaba 105 caballos, suficientes para empujar con alegría ese peso pluma. El Lotus Elan redefinió el significado de placer al conducir. No buscaba récords de velocidad ni miradas de admiración, buscaba conexión. Cada curva era una danza fluida, cada cambio de marcha un diálogo entre el hombre y la máquina. Era tan ágil que incluso los superdeportivos más potentes de su época quedaban atrás en carreteras estrechas. Esa ligereza, esa precisión, ese equilibrio perfecto entre potencia y control, hicieron del Elan un mito silencioso entre los entendidos. Un dato curioso: el Elan inspiró décadas más tarde al Mazda MX-5, el roadster japonés más vendido de la historia. Mazda estudió cuidadosamente el equilibrio del Lotus, su peso, su dirección, su espíritu. Y así nació el Miata, una reinterpretación moderna del pequeño genio británico. Pocos coches pueden presumir de haber cambiado tanto sin siquiera buscarlo. Hoy, el Lotus Elan sigue siendo un símbolo de pureza automovilística. Su valor actual varía entre $60,000 y $90,000, aunque las versiones más cuidadas y los modelos Sprint superan fácilmente los $120,000. Y así llegamos al final de este viaje por una de las décadas más fascinantes de la historia del automovilismo. Los años 60 fueron mucho más que una era de coches. Fueron una explosión de creatividad, belleza y audacia que cambió para siempre lo que entendemos por elegancia sobre ruedas. Ahora quiero saber algo de ti. ¿Cuál de estos coches te robó el corazón? Si pudieras tener uno solo en tu garaje, ¿cuál sería? Cuéntanoslo abajo en los comentarios. En nuestro próximo vídeo viajaremos aún más atrás en el tiempo para descubrir los coches europeos más icónicos y hermosos de los años 50. Haz clic y acompáñanos en ese nuevo capítulo de esta historia que nunca deja de rugir. Nos vemos allí.